Bueno, buenas tardes a todos. Acá un poco haciendo la bienvenida. Gracias por el interés, gracias por conectarse en este webinar que, digamos, en este webinar que no recuerdo, Ceci, cuántos son ya, pero tendríamos que ir proponiendo los números de cantidad de webinars que venimos dando. Pero les hago una introducción para aquellos que sea la primera vez. Desde la CESI, que es la Cámara de Empresas de Software de Argentina, junto con los polos y clústeres del país, hicimos el Hub de Inteligencia Artificial, que en digamos, básicamente el Hub de Inteligencia Artificial tiene como, que pueden visitar el sitio y demás, hubia.org.ar, tiene como principal propósito colaborar para que todo nuestro país y los que vivimos en él podamos afrontar mejor lo que nosotros consideramos uno de los cambios más grandes que va a tener que afrontar la humanidad, básicamente. Ahí se los pongo como la máxima. Ahí, desde nuestra humilde posición como Cámara de Empresas de Software y polos y clústeres de distintas partes del país, también de economía de conocimiento o de software particularmente, tenemos la obligación de hablarle al resto de los sectores mínimamente, explicando cómo ya algunos van aplicando este tipo de herramientas o cuáles son los primeros pasos que creemos que todos tenemos que ir dando. Concretamente, desde este enlace PYME IA, que básicamente este espacio que tenemos, esta comunidad de WhatsApp que incluye este grupo Enlace PYME, lo que busca es, y fuimos muy claros en el nombre, pocos poetas estuvimos, es ser un enlace entre los que hacemos tecnología y las pymes que tienen que adoptar estas herramientas. Con esto los invito a que sumen a este enlace PYME IA compartiendo el link del grupo a quien quieran. Ya somos bastantes en el grupo, pero cuantos más gente sea mejor, porque todas las pymes de nuestro país van a tener que transformarse ayornándose con estas herramientas. Así que esa es una mínima introducción que les hago mientras hacemos tiempo para que luego hablen quienes saben. Yo le voy a dejar hoy tenemos de CIS Informática, que es una de las empresas que integra la Cámara, una de las empresas de software que es parte de la Cámara, y de hecho Franco Boete, que está por ahí, su gerente general, es parte activa en la CESI, al igual que yo en otros webinars. Él es el que habla, digamos, en este momento. Sí, es esta empresa que colabora mucho con el sector. Han propuesto un webinar que es justamente cómo hacer digamos, ellos lo plantearon como prompt engineering para todos y todas, digamos, básicamente. Fue lo que sea muy accesible, fue cuando me dijo Franco que iban a hablar de esto, y para eso vinieron, bueno, Nacho, que está por ahí, Ignacio, y bueno, y después van a hablar también Laura, ¿no? O No, Lucía, ahí, Bernie, y sí, tomo la posta, Bernie. gracias. Gracias por la No, intro. Gracias también, bueno, más que nada, digamos, por el espacio. Como bien decís, somos parte activa de lo que es la Cámara de Software. Estamos metidos de lleno en todo lo que son actividades para fomentar el software en todos sentidos, ¿sí? En lo que es accesibilidad para los usuarios, en desarrollo para empresas, instituciones, organizaciones y demás. Y bueno, hoy vinimos, y un poco la idea acá, en el enlace PYME, es contarles un poco de qué se trata e ir un poquito más allá, por ahí de lo que conocemos en el uso de estos dispositivos maravillosos, que lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo, en la cartera, cómo trabajar y cómo estar prompteando con la inteligencia artificial para que de alguna manera nos
trabaje mejor para nosotros. ¿Sí? Eso es la idea del webinar de hoy. Y bueno, de nuestro lado, hoy están como speakers, está Lucía Covarrubias, Tomás Rivero y Nacho Bosch. ¿Sí? Dicho esto, de mi lado, agradecerles, los dejo con ellos para que empiecen con la charla. Bernie, no sé si tenés algo más, si no, vamos para adelante. Tal cual, no. Gracias y suerte con la charla. Después pueden hacerles preguntas a los chicos. Muchas gracias de Todas las vuelta por la preguntas, atención. y si son bien difíciles, mejor, se las hacen todas a Nacho. ¿Sí? Buenísimo. Nada, chiste. Hagan todas las preguntas que quieran. Lo que esté a nuestro alcance lo vamos a contestar. Y lo que no esté a nuestro alcance, obviamente vamos a volver con ustedes buscando la información. ¿Sí? Listo. Luz verde, 73 personas. Espectacular. Adelante. Bueno, arrancamos. Gracias chicos, gracias Franco y Bernardo. Gracias a la Ceci por el espacio. Y vamos a arrancar con este encuentro de Prompt Engineering. Como decía Franco, cómo lograr que este dispositivo con la IA trabaje de la mejor manera para nosotros. ¿Sí? La idea de esta charla es que ustedes se lleven alguna o dos ideas de qué pueden implementar, es un día a día, tanto aplicado a ChatGPT, a Google Gemini, a lo que quieran, van a ver que lo que les expliquemos es cómo funcionar y cross a las tecnologías de la IA generativa, sí, que es lo que hoy en día está en todos lados. Bueno, presentando a mis colegas, nosotros somos un equipo. Si bien vieron mi cara en el flyer algunos, somos un equipo detrás de todo esto, que trabajamos en CIS Informática en el área de investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? El querido IDI, somos más, es un grupo más grande, pero los que nos dedicamos a esto somos Lucía, Tomás y quien les habla. Un poquito para hacer un poquito de marketing. Nosotros tenemos una sección dentro de la página de CIS que se llama IDI, ¿sí? Donde mostramos todo lo que trabajamos, todas las investigaciones que llevamos a cabo, que tienen que ver con Computer Vision, con IA generativa. Tenemos otros colegas que trabajan en blockchain, etc. Si ustedes tienen dudas, quieren conocer un poquito más qué hacemos, pueden entrar ahí y ver a qué nos dedicamos. Dicho esto, vamos a lo que nos trajo hoy, que es el objetivo de este encuentro. Vamos a ver varias cositas. Voy a poner el cursor, el puntero láser. Vamos a ver conceptos o notaciones, ok, técnicas de lo que vamos a ir hablando. Perdón, me desconcentré un mensaje. Cómo entender cómo piensa un LLM, que vamos a hablar enseguida, pero es básicamente la tecnología que está detrás de cualquier IA generativa, ¿sí? El LLM es ese core, es el modelo, es lo que piensa dentro de una IA generativa y que nos permite generar textos, generar imágenes, audio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender cómo funciona y entendiendo un poco cómo funciona, eso nos va a permitir interaccionar de la mejor manera, ¿sí? Esa interacción, esas entradas que hacemos a la IA, al LLM, se llama prompt, ¿sí? Esa comunicación que hacemos es el prompt, la entrada, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender cómo es la mejor manera de escribir un prompt estructurado, ¿sí? Que tenga sus componentes necesarias para maximizar el output, la generación. Y en esa medida vamos a trabajar lo que es el formato, el tono, el rol. O sea, vamos a ir viendo un poquito de todo esto, porque la idea tampoco es abrumarlos, cómo controlar la salida de la IA. Y después, de la mitad de la charla en adelante, vamos a ver herramientas actuales, ¿sí? Y un poquito más, otras cositas más. Creo que vamos bien. Entonces nosotros, como usuarios, ¿sí? Vamos a pensar en distintas capas de abstracción para ir metiéndonos en el tema. Nosotros como usuarios podemos tener una idea, ¿sí? Podemos tener una idea, por ejemplo, analizar datos. Tenemos muchos datos de la empresa, de lo que sea que estemos midiendo, y queremos
ver qué podemos hacer con estos datos, qué nos están diciendo, ¿sí? Podría ser cualquier otra cosa, se me ocurre ese ejemplo. Entonces, el primer paso sería comunicarnos con una aplicación que tenga una IA, ¿sí? Eso es lo que sería un chat generativo, ¿sí? Como ChatGPT. Si seguimos bajando la escalerita, que es la idea de esta escalera, nos vamos profundizando más adentro de este chat generativo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un modelo grande de lenguaje, un LLM, por tus siglas en inglés, que es Large Language Models, ¿sí? Modelos de IA entrenados con un montón de carga de información textual, ¿sí? De lenguaje, por eso es el lenguaje. Son modelos muy grandes, basados en redes, para quien sepa, que están alimentados y entrenados con muchos datos, ¿sí? De distintas índoles y en distintos idiomas hoy en día. Esos LLM, para que sean un chat generativo, están conectados con muchas componentes diversas, con comunicaciones con la web, con el uso de herramientas, tienen muchos accesorios, ¿sí? Pero en el core, el procesamiento es el LLM. Si seguimos bajando la escalera, ¿sí? Nos vamos metiendo en el interior de ese LLM, nos damos cuenta que hay una arquitectura ahí, que recién dijimos basada en red neuronal, que es algo que se llama transformer, ¿sí? Este transformer da para dar toda una charla, pero es básicamente un encoder y un decoder, ¿sí? Y si nos metemos, no vamos a entrar tanto en esa teoría, si nos metemos más adentro del transformer, vamos a ver que en definitiva la IA termina siendo un sistema probabilístico. Y en este sentido es que lo que quiero que eh, charlemos es que la IA en realidad genera probabilidades, ¿sí? En función de lo que nosotros como le prompteamos, ¿sí? Le introducimos a esa IA, la IA va a generar probabilidades de palabras y bajo estas probabilidades va a ir generando la salida, sea cual sea la salida. Bien. Creo que hay un micrófono abierto por las dudas. Bien, entonces pasemos un segundito a ver lo que es Transformer. Eh, lo vamos a hacer tranqui, no se asusten. Es como para que entendamos esa generación. Básicamente, el mecanismo que tienen los Transformers, que les da su potencialidad, es lo que se llaman las cabezas de autoatención, ¿sí? Esto se puede charlar más, pero con esto basta sobre. La atención. La atención significa que de un texto que nosotros introducimos, lo que va a hacer es generar vectores de relaciones entre las distintas palabras de ese texto, ¿sí? Y va a generar esas importancias de esta palabra con esta otra y esta otra con esta otra, todo a la misma vez, ¿sí? Distinto era antes, donde una palabra tenía memoria con las anteriores que iban pasando, y a medida que pasaban muchas palabras, la primera que había entrado, su relación se perdía, se diluía con respecto a las últimas. Ahora, como entran todas las palabras a la misma vez a la arquitectura, es más fácil conectar las primeras palabras del texto, supóngase de un párrafo, con las últimas palabras, ¿sí? Y con las del medio. Ese es el potencial que tiene el Transformer. Y bajo estas relaciones va a generar relaciones de mayor importancia y de menor de importancia entre distintas palabras. ¿Para qué? Para generar probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos introducir a un transformer, a una arquitectura, la siguiente oración que dice, on the desert planet they discovered a, ¿sí? Y el transformer va a sugerir distintas palabras con porcentaje de probabilidad de que sea esa palabra, ¿sí? Si alguno se pierde, no pasa nada, la idea es como ir charlando la importancia de conocer cómo funciona el transformer, ¿sí? Porque después lo vamos a manipular, por así decirlo.
Entonces, el flujo de funcionamiento sería el siguiente. Nosotros introducimos una oración, la que sea. Por ejemplo, esta que ven en azul acá arribita, en el paso 1. Dice, the cat sat. ¿Sí? El gato está sentado. La IA, el transformer, el LLM, ¿sí? Lo vamos a usar todo como sinónimo, nos va a dar la probabilidad de ocurrencia de la siguiente palabra, que podría ser de, a, on, in, etcétera, etcétera. Todo lo que sea el vocabulario que pueda responder una IA. Y supónganse que la probabilidad más alta le salió a la palabra on, ¿sí? Entonces esa palabra se conecta con lo que era la oración, y esa nueva oración, con esa palabra que predijo la IA, vuelve a entrar en la iteración y la IA va a predecir la siguiente, ¿sí? En este caso, la siguiente era D con mayor probabilidad. Entonces D también se conecta y así sucesivamente va a ser una iteración de generación de palabras. Bien, acá le trajimos un video donde esto que estoy explicando se ve mucho más gráfico, más fluido, así que es muy breve. Mírenlo, si están tomando mate o mirando el celular, dediquen un segundito a ver esto, que es rápido. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos introducir esta frase que dice, no sé si alcanzan a leer, dice, a la fecha el pensador más inteligente de todos los tiempos fue en blanco, ¿sí? Queremos saber cuál es la respuesta. Entonces, esa frase entra a qué? Al LLM, al transformer. ¿Se entiende? Entonces, la IA, la IA generativa, hace este proceso de eh, proponer, si elegir por probabilidad, palabras. Y esa nueva palabra también va a formar parte para la probabilidad de la siguiente. Y bueno, ese es el sentido de lo que estamos explicando. Que se entienda cómo la forma de funcionamiento del transformer a niveles muy generales. ¿Sí? Bien, entonces, en este sentido, queríamos explicar y dar detalle de algunas cuestiones de cómo es importante conocer que si nosotros comunicamos algunas palabras específicas y podemos decir lo mismo de otra manera, esa otra manera puede influir mucho en cómo va a ir generando, qué probabilidad le va a dar a cada palabra, porque es un sistema totalmente probabilístico que se basa en el contexto de esa oración, ¿sí? Entonces las palabras hay que elegirlas con mucho cuidado, y ahora mi colega Lucía les va a explicar un poquito más sobre esto. Bien, teniendo más o menos un panorama de cómo es que funciona por detrás este sistema probabilístico que le decimos modelo, eh, bueno, antes de hablar un poco más de técnicas o cómo hacemos para escribir mejores prompts, a mí me gustaría responder una pregunta un poco más básica, que es por qué hoy existe una disciplina, ¿no?, dedicada a la ingeniería de prompt. Y es que, bueno, hasta ahora, un poco de lo que venía comentando Nacho, la forma en la que interactuábamos con las computadoras era escribiendo código, es decir, nosotros aprendíamos el lenguaje de programación y era como interactuábamos con la computadora. Bueno, ahora con la llegada de los LLM ocurre algo muy distinto, que es un cambio de panorama, que es que por primera vez el LLM interactúa con nosotros tratando de adaptarse a nuestro lenguaje natural, que de por sí ya es complejo y es ambiguo, ¿no? O cualquier persona puede interactuar con un modelo simplemente escribiendo una instrucción. Pero esto trae un desafío importante, y es que el lenguaje natural es ambiguo, ¿no? Entonces, acá aparece la ingeniería de prompt, ¿no? Que
el objetivo es reducir esa ambigüedad a través del diseño de instrucciones semánticas. Como vimos, como es un sistema de probabilidades donde a cada palabra se le asigna un tipo de valor y va tratando de predecir cuál es la siguiente palabra con más peso, esto es un sistema complejo y que ya de por sí el lenguaje natural es complejo, entonces está esta disciplina para poder ver cómo podemos manipular estos vectores que usa el modelo por detrás, ¿no? Para nuestra utilidad. Entonces, cuando hablamos de ingeniería de prompt, no estamos hablando como simplemente de escribir mejor o de formular mejor los pedidos o hacerlos más prolijos, sino que estamos hablando ya de un diseño intencional de instrucciones en lenguaje natural para poder controlar la salida de un sistema que por naturaleza es probabilístico como lo vieron. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque un LLM, como se dice por ahí, el LLM sabe o entiende o razona, y la verdad es que no hace eso. Lo que hace un LLM es estimar cuál es la continuación más probable, dado el contexto que nosotros le estamos entregando, ¿sí? Por esto, diseñar un prompt no es solamente redactar una consigna, sino que es más bien pensarlo como que estamos interviniendo en el espacio de posibilidades del modelo para así poder controlar estas salidas. Bueno, hoy en día interactuamos con varios LLMs, como puede ser ChatGPT para algo un poco más conversacional, puede ser Cursor o Cloud Code como IDES para programadores, o puede ser Notebook LLM, que no sé si lo conocen, pero es más para investigadores. Entonces, bueno, hoy en día hablamos de prompt porque está en producción, porque los usamos en día a día y porque los podemos manipular para nuestra utilidad. Bien, entonces, como estábamos explicando, si estamos hablando de diseñar estas instrucciones, entonces no podemos simplemente improvisar. Para esto venimos con la anatomía de un prompt, que es la estructura que le vamos a dar para poder, usar para nuestros beneficios el modelo, ¿sí? Esta estructura tiene los componentes más completos que se le puede dar un prompt, que es el rol, el objetivo, el contexto, el formato y las restricciones. Acá lo vemos básicamente en lenguaje natural, este parrafito, que le estamos asignando un rol, ¿no? Actúa como analista de datos senior en una empresa de logística. ¿Por qué esta técnica de darle un rol es tan potente? Seguramente lo habrán visto, actúa como un programador, backend, senior y demás. No es porque le estemos dando información nueva, sino lo que estamos haciendo es acotar y estamos sesgando el modelo y estamos sesgando el espacio hacia patrones asociados a ese perfil profesional que le estamos dando, ¿sí? No es conocimiento nuevo, sino que va a cambiar la distribución de sus probabilidades con la que el modelo está respondiendo. Por eso la técnica del rol es tan potente, ¿no? Y bueno, después decirle el objetivo, analizar el siguiente reporte mensual de entregas y detectar posibles problemas operativos. Es algo bastante claro y puntual, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que haga? Acá le estamos diciendo el qué. En rojo tenemos el contexto, que es el reporte incluye métricas de tiempos de entrega y tasa de devoluciones. La audiencia es el equipo ejecutivo no técnico. Le estamos dando esta información adicional que viene también al caso para la distribución que va a hacer, ¿no? O sea, es información que le compete al modelo para poder armar una respuesta más precisa. En cuanto al formato, que lo tenemos en violeta, estamos manipulando y controlando la salida del modelo que nos va a entregar. Presentar el análisis en una tabla con las columnas: métrica, hallazgo, impacto y recomendación. Es decir, el modelo por detrás no tiene que andar decidiendo bajo su criterio estadístico por el cual fue entrenado, sino que está decidiendo bajo nuestro criterio que se lo estamos planteando. Quiero este formato de salida, ¿sí? Y por último, las restricciones, que es no inventes datos, usar lenguaje claro y no técnico, ¿sí? Es aquellas restricciones que le ponemos al modelo para que no las obvíe o, no sé, o no alucine, digamos.
Así que básicamente estos son los componentes que puede llegar a tener un prompt para que sea lo más preciso posible. Bueno, acá traemos un ejemplo que seguramente todos habremos hecho con alguna inteligencia artificial, que es revolearle un archivito o revolearle una foto diciendo revisa este código y mejoralo, ¿no? Que, o sea, es una instrucción que es corta, es clara en apariencia, pero estructuralmente ambigua, ¿no? Porque el modelo por detrás está pensando, ¿qué significará mejorarlo? Si bien parece claro, en realidad no lo es, porque ¿mejorarlo en qué sentido? En legibilidad, en seguridad, en escalabilidad, en arquitectura, en performance. Son un montón de preguntas que el modelo se hace, entre comillas, que las va a responder bajo su criterio, ¿no? Entonces, si nosotros no le definimos esto, el modelo no tiene forma de priorizar, ¿no? Entonces recurre estadísticamente a lo seguro. Y nos da esta respuesta, que dice, el código funciona, pero podría mejorarse en términos de organización y buenas prácticas. Te recomendaría reducir el uso de variables globales, estructurar mejor la función y aplicar una separación más clara de responsabilidades, etcétera, etcétera. Que no está mal la respuesta, está genéricamente bien. O sea, es una respuesta que no nos propone ninguna acción para hacer con nuestro código, ¿sí? Nos da una respuesta razonable, genérica, pero que se le podría aplicar a cualquier código del mundo, a cualquier código que le pasemos. Es como una sugerencia de sí. Comenta el código, usa buenas prácticas, algo que se le podría decir a cualquiera, básicamente. Entonces, la generalidad del modelo no surge de que el modelo es malo, el modelo tiene esto para responder, sino que surge de la ambigüedad de la instrucción, ¿no? Si la entrada es vaga, entonces la salida será razonablemente genérica y vaga también. En contraparte, podemos ver acá un prompt que es más largo, mucho texto, pero no por capricho, sino porque está orientando la probabilidad del modelo hacia una región mucho más sutil, ¿sí? Del espacio de respuesta. Y de esta forma elimina las incertidumbres. Actúa como desarrollador backend senior especializado en performance y clean code, revisa el siguiente código y empieza ahí a publicar. Identifica problemas de performance, señala malas prácticas de legibilidad o diseño, propone mejoras concretas mostrando el código corregido, etcétera, etcétera, ¿no? Y abajo, bueno, un poco el formato que quiere. Explica brevemente por qué cada mejora es relevante, prioridad, optimización y mantenibilidad, limita la respuesta a los 5 cambios más importantes. Y acá tenemos una respuesta muchísimo más útil para lo que lo queramos usar, más precisa, ¿no? Mucho más larga, más extensa, pero que lo importante acá es que no es genérica. Entonces, al ver este tipo de ejemplos, podemos empezar a pensar a la IA no como un chat conversacional, sino más bien como un sistema configurable, un sistema que nosotros podemos manipular. Bien. Cuando nosotros empezamos a hablar ya de sistema que es manipulable, entramos como a hablar más de la ingeniería de prompt, pero más pensándolo en términos de desarrollo. Es decir, cómo usamos la ingeniería de prompt para no solo integrarla a nuestros sistemas, sino que también para poder programar con ella, ¿no? Y acá entra este concepto que es el control de salida, que es otro de los componentes de la estructura de prompt, que ya, o sea, sí vimos el control de la salida, pero digo, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque es importante que el control de la salida también pueda ser estructurado o manipulable para que los sistemas puedan ser integrados con IA y el sistema que ya tengamos, o integrar sistemas multiagente o sistemas que utilicen distintas inteligencias artificiales. Pero el control de la salida es importante para poder automatizar y que no tenga que ver con la intervención del humano, ¿no? Es decir, podemos decirle que sea de texto libre, pero esto es impredecible, o sea, quizás no nos conviene entre sistemas que se comuniquen o interactúen de esta forma. Podemos pedir una salida ya
que sea un listado, que esto, bueno, tiene cierto tipo de control, pero bueno, sigue siendo muy escaso, o podemos ya recurrir a formatos tipo JSON, que ya es para que esta salida de un sistema con inteligencia artificial sea a su vez la entrada directamente de otro sistema que utilice inteligencia artificial. Entonces esto ya está hablando más de sistemas que pueden ser automatizables, ¿no? Y ahora entramos a hablar un poco más de técnicas para los programadores, técnicas de desarrollo que tienen que ver con la ingeniería de prompt, y para eso les va a estar comentando mi compañero Tomás, que sabe un montón más de esto. Buenas, ¿se me escucha? Genial. Sí, se te escucha, Tomás. Bueno, gracias ahí por el paso. Acá básicamente voy a ir hablando un poquito más sobre lo práctico, sobre lo que se va haciendo en el día a día. Y bueno, voy a seguir un poquito sobre lo que se habló sobre el tema del prompting engineering y a su vez explicar la famosa palabra del vibe coding que suena en todos lados, que es básicamente es una definición entre la interacción entre el humano pidiéndole algún tipo de solución a la inteligencia artificial, en este caso, ya que estamos hablando de LLMs, y lo que hace es traducirla, digamos, en código, ya sea código de programación o ya sea que nosotros necesitamos armar algún tipo de documentación o documento funcional o casos de uso, historias de usuario y demás, ya sea para, no sé, algún relevamiento de análisis y demás cosas. Pero, a su vez, ¿qué se diferencia entre el bytecoding y el prompting engineer? Es básicamente a la hora de nosotros pedirle algún tipo de caso en específico, como por ejemplo puede ser, como mostraba Lu hace un ratito en un chat, de cómo estaba mal estructurado y cómo estaba bien estructurado, es básicamente eso. Nosotros le pedimos algo en lenguaje natural, como puede ser, che, esto me está fallando, arreglalo. Que eso sería el famosísimo bytecoding. Y si nosotros le damos una buena estructura de, che, esto está fallando, estamos utilizando este tipo de estructura, estamos usando este manejo de errores y demás, ahí es donde le damos el contexto o, a mí me gusta decirle, encapsulamos o disminuimos al máximo el nivel de alucinación que tiene la IA, porque nosotros al no pasarle contexto y pasarle todo lo que nosotros queremos al lenguaje natural sin ningún tipo de condicional, como se le pueda decir, la IA puede recurrir, aunque está bastante moderna y bastante optimizada, puede pasar a alucinar, ¿sí? En este caso tenemos 4 puntos, que es claridad y precisión, que es básicamente lo que está diciendo, reduce ambigüedades y errores en la generación de lógica a compleja. Después tenemos eficiencia operativa, que es acelera el ciclo de desarrollo al minimizar iteraciones fallidas. Esto es, básicamente, al acelerar el ciclo de desarrollo es que nosotros, dándole una buena estructura o disminuyendo al máximo la posible alucinación o que la IA decida sobre lo que va a querer hacer, nos va a dar ese changui de que el desarrollo sea como mucho más rápido, más fluido y con más seguridad de que se está haciendo bien, ¿sí? Después tenemos otro punto que es control y consistencia, que es lo mismo, asegura que el código cumpla con estándares y patrones de diseño predefinidos. Y tenemos optimización de recursos, que esto es como lo más importante. Ya vamos a hablar un poquito más adentro sobre LLM locales y LLM pagas, pero básicamente esto es mucho mejor porque es una relación costo-beneficio. A su vez, si nosotros entregamos un buen contexto o disminuimos al máximo la posibilidad de que alucine o que cree decisiones o tome respuestas que nunca se las pasamos o nunca se las pedimos, nosotros hacemos que la IA trabaje más, nos consuma más tokens, y consumir más tokens significa gastar mucho más plata, ¿sí? Aunque básicamente en el área de programación o la gente que está programando, ahora las suscripciones y demás que van saliendo son todas por sesiones diarias, en donde te dan como un límite diario en el cual vos podés hablar con la IA y meter código. Pero nada, nos vamos a meter un poquito más a fondo en
en otras diapos. Si querés pasar, Nacho. Acá básicamente se muestra lo que estuvimos hablando. Son ejemplos concretos sobre el famoso bytecoding y un buen ejemplo de prompt engineering, que es básicamente, no sé, para hacer algún tipo de refactor el refactor es básicamente cuando nosotros le pedimos, no sé, tenemos algún tipo de aplicación de backend, ya sea en Nest o FastAPI y demás de Python, necesitamos limpiar el código o desmembrar un poquito todos los controladores que tenemos y tenerlo bien organizado. Un ejemplo de lenguaje natural sería limpia este código y hazlo más legible, que se vea mejor, básicamente. No hay mucho más que explicar. Y un ejemplo de prompt engineering sería refactorizar aplicando SRP, extraer la lógica de la base de datos o un servicio inyectable y usar interfaces, ¿sí? En este caso nosotros no le damos la posibilidad a que tome decisiones propias según lo que nosotros queremos, ¿sí? Esto es más que nada para ayudarnos a nosotros y ayudar a la IA a que nos ayude, que sea como mucho más fácil. Y básicamente no hay mucho que explicar acá. Es para los 3 casos que puse de categoría, todo lo que sea por lenguaje natural te va a dar una posibilidad de que haya alucinación. Y si usamos el método que estuvimos hablando hace poquito, donde lo hacemos metódico y estructurado, todo resulta un poco mejor. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que estuvimos hablando y lo que iba a mencionar hace un ratito sobre el tema de costos y beneficios, ¿sí? Y voy a adentrar un poquito en ese mundillo que me gusta demasiado. Es, ¿qué diferencias hay entre los modelos locales y los modelos pagos? Los modelos pagos básicamente pueden ser lo que todos conocemos, ChatGPT, Cloud, Codex, en este caso, que es de OpenAI, y demás. ¿Qué diferencias tenemos entre algo local y algo pago? Bueno, básicamente en lo local nosotros necesitamos tener algún tipo de hardware o infraestructura que soporte o aguante, o sí, básicamente tenga capacidad de proceso para poder levantar este tipo de modelos. Hace poquito salió un modelo nuevo chino, si no me equivoco, que se llama GLM 5.2, que bueno, no voy a ir con estadísticas, pero salió que hace muy poquito estaba llegando casi a la par de lo que es el modelo pago de cloud de Anthropic, que se llama Cloud Opus. Pero ¿qué pasa en estos casos? Es todo muy bonito, dicen, ok, listo, salió un modelo nuevo chino que supera o que labura relativamente a la misma forma que Opus, o que Fable 5, o que Sonnet. Pero ¿qué necesitamos en eso? Necesitamos una computadora, necesitamos casi una nave espacial, diría yo. A mí me gusta decirlo así. ¿Por qué? Porque todos los modelos de lenguaje locales que nosotros queremos adquirir o queremos instalar o queremos deployar o lo que queramos hacer, necesitamos, lo que mencioné hace un ratito, una buena computadora o un buen servidor. ¿A qué se refiere? Puede ser una muy buena placa de video. En estos casos puede ser, no sé, una placa NVIDIA, una RTX 5090, 5080. Necesitas 64 GB de RAM o 32 GB de RAM DDR5, que son como las mejores del mercado y que subieron mucho de precio por el tema del boom de la inteligencia artificial. Y necesitas, bueno, un buen procesador, mucha cantidad para una base de datos y demás para el tema de las conversaciones y demás cosas que suceden por dentro, que no nos vamos a meter ahora. Pero básicamente eso es como el punto más importante entre decidir el costo que vamos a tener entre pagar una suscripción de $20 o pasarnos a tener nuestra computadora propia con el lenguaje local instalado, ¿sí? A su vez tenemos varios puntos que son bastante buenos para explicar, que es uno de los más importantes es la personalización que nosotros le damos, ¿sí? En estos casos, al tenerlo local, tenemos acceso al código y a los pesos, ¿sí? En este caso tenemos algo que aparece en naranjita, que es el fine tuning, ¿sí? Que es ilimitado. En este caso nosotros lo que hacemos es
poder dar la posibilidad de poder en nuestro proyecto o, no sé, proyectos de nicho que vayan saliendo, darle ese tipo de personalización que nosotros queremos a este modelo sin necesidad de estar capado por las políticas o por mismo de las famosas APIs que nos proveen cuando nosotros pagamos OpenAI o Anthropic, que es de cloud, o mismo, no sé, puede ser, bueno, esas dos básicamente son las más usadas. Siempre hay algún límite y es importante aclarar esto, que a veces suena o salen preguntas como, che, pero ¿por qué a este proyecto no le agregamos esto? ¿Por qué no le agregamos esto que se le pueda subir una imagen o que haga generación de imágenes? Y es importante aclarar que cuando vos estás usando un modelo pago o estás usando la API para hacer llamados a OpenAI o Anthropic, son modelos congelados, ¿sí? Los modelos congelados es, ok, listo, funciona muy bien, sirve, no sé, para hacer algún tipo de agente RAG que te lea documentos y demás, pero llega un punto en donde la gente o el modelo no está preparado para ese tipo de funcionalidad que vos le querés dar. Y ahí es donde nace un poquito más a favor lo que sería el modelo local, el famoso Five Tuning, que estuve mencionando recién, que te da esa posibilidad o esa libertad de poder mejorarlo o de hacerlo más grande, ¿sí? Todo también se basa en el contexto, los parámetros que tengan. Hay modelos que tienen 35.000 millones de parámetros o uno que tienen 1.000 millones y demás. Todo eso depende del peso del modelo local, que pueden ser, no sé, 80 gigas, 120 gigas, 200 gigas, pero a su vez necesitas una nave espacial para correrlo, básicamente, no voy a mentir. Y eso es lo que estaba mencionando. En rendimiento también tenemos otro punto, que es, en los modelos locales necesitas la optimización técnica, que es lo que estuve hablando recién, sobre qué hardware necesitas, y básicamente para ejecutar algún modelo, hace poquito salió, hace un mes o dos, salió que con las nuevas MacBook Neo que salieron, se podían ejecutar algún tipo de modelos de DeepSeek o de Llama 3, y a su vez también, pero para los buenos modelos que van saliendo al mercado, que son muy pesados, necesitas esa optimización técnica o ese peso en una computadora que banque o que soporte este tipo de modelos. Así que, nada, pasemos al siguiente punto. En este caso nos vamos a meter un poquito más, como ya hablamos de los LLM locales y los LLM pagos, nos vamos a meter un poquito más a la hora de para qué nos sirve lo que son las skills y los archivos .md que suenan en todos lados a la hora de programar o revisar lo que hace la IA por nosotros. Básicamente lo que nosotros hacemos, que también forma parte, es como un paso más adelante del Prompting Engineering, que es nosotros dictamos las reglas que nosotros queremos darle a la IA a la hora de hacer una solución o le tenemos que pedir algo acerca de un proyecto que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿sí? En este momento, ¿qué son las skills? Son capacidades modulares, que son unidades de conocimiento que extienden lo que la gente puede hacer, ¿sí? Le damos un contexto específico, instrucciones sobre cómo manejar frameworks, no sé, como por ejemplo en backend, para los que conocen puede ser Nest, para el front puede ser Next, Nux, Astro, Boe, Remix y demás. Y le damos la portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? Básicamente es el famoso copiar y pegar, que nosotros hacemos algún tipo de skills y se lo queremos pasar a un amigo, a nuestro compañero que va a estar con otro proyecto y usa el mismo framework, y les pasas como las buenas técnicas a través de esta habilidad o skill, como le quieran llamar. Después tenemos otra cosa que es el poder del Markdown, que ahí era lo que básicamente estaba diciendo, es que nosotros le damos las reglas sobre cómo queremos que interactúe sobre el código o sobre lo que tiene que hacer, pero sin que tome sus propias decisiones y que se acate sobre las reglas del proyecto, ¿sí? En este caso, ya que estuve hablando de framework, que básicamente hablé más del front y demás, en este caso un ejemplo básico son, para una regla del proyecto, es siempre usar TypeScript estricto, en este caso puede ser para Next.js, para Nux y demás, documentar funciones con JSON
y priorizar composición sobre herencia. Esto lo que hace es básicamente es, vos por cada chat que le mandes o cuando le hablas a la IA para hacer algún tipo de arreglo, o querés hacer un componente nuevo, o querés hacer una funcionalidad nueva para el back, gracias a estos .md que nosotros vamos creando, que vamos sacando de algún lado, ya sea de GitHub, o por ejemplo hay una página muy conocida que es skills.sh, que ahí es donde la gente sube como sus habilidades y tiene como un registro sobre cuántas veces se descargaron, las que son furor en estas 24 horas o las que fueron tendencia en su momento. Y eso te permite básicamente que es todo lo que vos vas hablando y tenés que ejecutar algún tipo de función nueva y demás. El agente lee ese documento primero y te dice, ok, bueno, listo, los manejos de errores los tengo que manejar así, no sé, me llega un 422 o un 500 o un 404 o no tengo permisos, tengo que manejar los casos de errores de esta forma, cómo voy a implementar, no sé, algún tema de UX, también lo puede sacar de las habilidades y demás. Le damos como algún tipo de regla específica para que sepa cómo tiene que interactuar con este código, ¿sí? Ahora, si pasamos a la otra, vamos a hablar de algo que está saliendo mucho ahora, que yo en este momento, no en este momento porque estoy presentando, estoy hablando, pero sí lo uso en el día a día, que se llama Spec Driven Development, que es básicamente algún tipo de transformación de las especificaciones de documentos que nosotros traemos o que nosotros tenemos sobre el proyecto como fuente de verdad para nuestros agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Esto es básicamente, para hacerlo más o menos práctico, es nosotros a través del SDD tenemos la posibilidad de crear un flujo de trabajo. ¿Qué sería el flujo de trabajo? Es nosotros tenemos que integrar o tenemos que hacer algún tipo de refactor o hacer alguna inicialización de algún tipo de proyecto. Nosotros a través de documentos y demás se van a ejecutar como subagentes en el cual te van a dar, ¿cómo se podría decir? Van a estar encapsulados sobre el mismo marco teórico en el cual tienen que aplicarse, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito más a fondo, pero voy a ir con los puntos estos, que serían especificación como verdad, la documentación deja de ser pasiva para convertirse en la fuente de verdad que guía la IA. Después tenemos los contratos ejecutables. Las especificaciones actúan con contratos que restringen y validan lo que los agentes generan. Y la orquestación multiagente, que está sonando en muchos lados, que es varios agentes colaboran bajo un marco común, asegurando compatibilidad y coherencia, ¿sí? En este caso, seguimos a la otra diapo. Voy a explicar lo que es el ecosistema SDD. En este caso puse un caso práctico que estoy usando yo en el día a día, que es, bueno, para los que son desarrolladores y demás. OpenCode es un CLI gratis, como si fuese Visual Studio Code o Cursor y demás, en donde nosotros, o en donde yo, lo que hice fue usar este nuevo método de ecosistema, que se le dice, para tener el flujo de trabajo que necesitaba a la hora de realizar algún tipo de integración o crear algún tipo de tarea nueva, ¿sí? En este caso, OpenCode es donde los agentes de IA operan, que permite la integración de herramientas de desarrollo y la ejecución de tareas en tiempo real. OpenSpec es el cerebro del SDD, en donde definimos el roadmap, está buena la palabra roadmap, que es básicamente la ruta, y las especificaciones, que establece qué debe hacer el agente y bajo qué restricciones, ¿sí? Es el plan de trabajo vivo, ¿sí? Es como el live to do, que me gusta decirle a mí. Y después tenemos algo que se llama persistencia, que está muy bueno, que es básicamente a veces los que estamos desarrollando, los que estamos programando, ya sea en Cursor, en Cloud, en OpenCode, en DeepSeek o lo que sea, tenemos la famosísima ventana de contexto o tenemos la memoria llena y tenemos que crear un chat nuevo y demás. Esto lo que nos permite es tener en Ngram, tener la memoria del sistema almacenando conversaciones y acciones en una base de datos pequeña, local nuestra, ¿sí?
que en este caso es en SQLite. Esto básicamente lo que hace es evitar la saturación del contexto y permite que el equipo comparta el historial del proyecto. En este caso, el equipo seríamos nosotros, los de I+D+I. Y acá abajo lo que muestro básicamente es una foto de las posibles tools que puedo utilizar a la hora de realizar algún tipo de implementación o integración de código para algo del front o del backend, en donde tenemos todo diagramado por subagentes, en el cual, gracias a OpenSpec, que es como open source o, digamos, libre para todo el mundo, nosotros podemos utilizar varios lenguajes o varios LLMs, ya sean locales o pagos, en donde vos podés especificar, al que tiene más experiencia, puede especificar qué tipo de modelo quiere usar para cada tarea. Ya sea, por ejemplo, cuando tiene que hacer code review, o tiene que hacer algún tipo de implementación de código, o cuando tiene que escribir el plan, o tiene que hacer, no sé, el famoso brainstorming y demás. Esto nos permite como, a su vez, que no delire, que siga un flujo de trabajo muy bueno y que tenga todo consistencia y que todos los subagentes que vamos como ejecutando sigan como a la raíz de lo que tienen que estar haciendo y que sigan en corriente uno a través del otro, ¿sí? Por cada vez que se termina uno, ejecuta el otro y así básicamente. Es un flujo de trabajo, ¿sí? Pasamos a la otra diapo, que, nada, acá básicamente ¿sirve el SDD para todo? En estos casos a mí me gusta como especificar porque es algo que se usa en el día a día. ¿Por qué lo quiero especificar? Porque a su vez a veces tenés tareas que son complejas, en donde el SDD funciona de manera genial, el flujo de trabajo es correcto, pero a su vez, no sé, por ejemplo, para algún tipo de desarrollador, tiene que hacer algún cambio de UX o de front, o tiene que cambiar algún tipo de controlador, o tiene que cambiar el tipo de respuesta que tiene que dar, y capaz el SDD al ejecutar tantas tareas y buscar algún tipo de notas y demás sobre lo que tiene que hacer, a veces en el día a día para el cotidiano de cada desarrollador puede tardar más o puede tardar menos, y queda en cada uno si lo quiere usar o no, ¿sí? Pero nada, básicamente es esto sobre SDD. Hay una frase buena abajo que dice, el SDD no es una bala de plata, sino una herramienta de precisión para la ingeniería de software a escala con IA, que en verdad es totalmente cierta. Para proyectos de gran escala funciona muy, muy, muy bien. Está tremendo. Pero volviendo siempre a ese puntito en contra que le doy, que es para tareas cortas o para tareas chicas, es mejor a veces usar el lenguaje o cómo te lo arma Cloud o cómo te lo arma Cursor de forma natural, o sea, no de forma tipo bytecoding, sino de cómo lo arma ya mismo la IDE para tareas chicas. Así que nada, ahora les voy a pasar con Nacho de vuelta, que va a explicar lo que sería la ingeniería de contexto. Y nada, solamente eso. Bueno, genial. Después vamos a estar respondiendo ahí y ya tenés una pregunta también, creo. Bien, buenísimo. Y mucho de lo que hemos hablado hasta ahora ha ido de la mano de cómo manipular, porque en definitiva son todas técnicas para manipular la entrada a la IA y que la IA se desempeñe de la mejor manera. Acate las instrucciones y las restricciones y los requisitos y todo eso que explicaba también Tomás y explicaba Lucía. Pero el prompt engineering es parte de un ecosistema más grande que es la ingeniería de contexto, ¿sí? Porque la IA o el LLM no solamente va a consumir lo que nosotros introducimos, que son las instrucciones, los skills, bueno, la documentación, entonces va a tener que trabajar con, comunicarse con bases de datos, con los RAG, va a tener que manipular herramientas también para generar su propio código y correrlo en una computadora y devolver el resultado de esa corrida. Se puede comunicar con la web. La IA se empieza a crecer, ¿sí? Entonces
ya tenemos que manejar el contexto que maneja el agente, no solamente el LLM, no solamente el prompt nuestro, ¿sí? Entonces ahí aparece la ingeniería de contexto, que es algo mucho más amplio, y son estrategias, como dice acá, dinámicas, ¿para qué? Para curar, para mantener, para siempre estar limpiando toda esa información que queremos que la IA use, sin algo que creo que nombró Tommy, y manteniendo los costos, manteniendo la performance, que no haya alucinación. ¿Por qué? Porque va a pasar una cosa que es, a medida que vayamos usando la IA cada vez que vuelve a comunicarse o a elaborar algo, consume el historial. Y el historial empieza a hacerse muy grande, cada vez más grande, usa un skill, levanta algo de una base de datos, consume su propio prompt. Las guías se vuelven cada vez más copadas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen unos prompts gigantes, y esos prompts también entran en la ventana de contexto, en eso que mira el transformer a la misma vez. Todos esos tokens o información entra a la ventana de contexto, ¿sí? A ese mecanismo de atención que vimos en el segundo slide, creo. Entonces ocurren dos problemas, que el LLM empieza a tener dilución de la atención, ya empieza a tener que trabajar con muchísima información de repente, y a qué le presto más atención, ¿sí? Ocurre algo que, no me acuerdo en qué paper, le presta mucha importancia a los primeros tokens y a los últimos. Y a todo lo que está en el medio se empieza a perder, ¿sí? Se empieza diluir la atención. Y aparece otro fenómeno que se llama el loss in the middle, es decir, perdido en el medio, donde puede ocurrir la alucinación o no seguirnos el formato que nosotros esperábamos, o no está prestando atención a un requisito, etc. Entonces, para contarle a ustedes, y no hacerlo más largo, la ingeniería de contexto va a tratar de el prompt engineering, ¿sí? Que el prompt engineering es tanto del usuario como del sistema, ¿sí? Por detrás el LLM tiene un sistema que siempre está como hardcodeado, por así decirlo, que también entra cada vez que lo llamamos, cada vez que hacemos una request, pero también tiene que trabajar con la memoria, con las tools, con la recuperación de información que hace, con el historial, etcétera, ¿sí? Entonces el contexto es todo esto que va a tener que manejar el LLM. Y para esto hay técnicas. Hay técnicas para ir manteniendo esa información que consume el LLM siempre acotada, curada, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero la diferencia entre el prompt engineering es que el prompt engineering es simplemente metemos algo al LLM, nos devuelve una respuesta. Bárbaro. Pero cuando queremos hacer un sistema, eso cuando lo usamos como usuarios, consumidores de IA. Cuando queremos hacer un sistema eh, a- con agentes, con IA, con LLMs, tenemos que empezar a mirar, che, toda esta información va a entrar, todo el posible contexto que tengamos, ¿va a entrar de una al LLM? No, hay que recortar, acá ven esa tijerita, hay que ver qué necesitamos que esté en caché, qué necesitamos que traiga, eh, etcétera, qué persistimos y qué no. Podría haber una memoria a largo plazo y una a corto plazo, ¿sí? Eso se llama mantener la ventana de contexto, que es lo que mira el LLM, acotada, ¿sí? Y eso se trata la ingeniería de contexto, ¿sí? Y hasta acá hemos llegado con el webinar. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias. Esperamos no haberlos aburrido. Muy bien, muchachos. Les hago una pregunta. En realidad yo no les hago la pregunta, les voy a remitir las preguntas que vi ahí en el chat. Sí, ahí Gustavo García está preguntando si la parte, digamos, cuando presentan la parte de CDD,
se aplican todos los LLM. O sea, en el ejemplo nosotros hablamos de, ahí para que se me fue para abajo, de Open Code y preguntaba Sí. si funciona para Cloud Code. No sé si quieren aclarar eso. Sí. El SDE lo puedes instalar ya sea en OpenCode, en Cursor, en Cloud Code. Pero a mí me gusta como ir teniendo como versionado, digamos, o cada IDE o CLI, tenerla separada en cómo lo uso. Por ejemplo, yo en este caso uso el SDE, lo uso en OpenCode, y el CLI de Cloud lo uso sin el SDD, ya que lo uso para tareas más chicas. Pero sí, se puede instalar. Y a su vez, lo que tiene bueno OpenCode es que, como había mencionado antes, es que cada subagente vos le podés como conectar. Lo que tiene OpenCode es que está bueno, es que vos le podés como conectar tu cuenta, ya sea de Codex o de Cloud, a través de la API Key. Vos se la podés conectar y podés decir, bueno, che, esta gente que va a inicializar esta tarea, quiero que use este modelo, no sé, GPT 5.5. En este agente que me va a escribir la documentación, quiero que use Haiku 3.5, que es de Cloud, de Anthropic. Eso está muy bueno. Pero sí, me extendí un poquito, pero sí, básicamente sí, podés instalarlo en cualquier IDE. Bueno, Bueno, muy bien, muy bien. Les ¿Y más dejo, preguntas? perdón, les dejo ahí en el chat una mini encuesta, es más que nada para saber si el contenido de hoy les pareció útil y si tienen algunos temas que les interesa que abordemos en próximas sesiones. Y sí, va a quedar grabado el contenido, después les pasamos en la página Bien. del hub ia.org.ar, seguramente a partir de mañana o pasado ya va a estar subida la charla. Brillante. Nacho, si querés poder ahí levantar el slide que estabas compartiendo. Bueno, no sé, aparte de lo que estabas ahí preguntando, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algo para compartir. Hay una ¿alguien que quiera preguntar algo? sobre el tema de IDEs, pagos de cursor. Bien. Mi opinión personal sobre... Bueno, eso que contaste recién, Tommy, también aplica a los skills. Sí, No es específico de cloud, claro. es todo cross a cualquier tecnología. Sí, está bueno, pues muchos le dicen el famoso cross-faction, que puedes usarlo para cualquier lugar, pero sí, está muy bueno en general. A su vez, creo que las mejores ideas, como, no sé, sugerencia mía personal propia, opinión, es Cloud y... sí, Cloud creo que es la mejor por ahora para tema de programación o desarrollo. Codex también, que es de ChatGPT. Y nada, Codex anda muy bien y sí, tiene buenos planes en caso de que, sí, bueno, porque el costo es un tema también para las claro, empresas. Así claro, que ese también es un comentario interesante. sí. Sí, básicamente antes hubiese mencionado mucho a Cursor, pero Cloud y Codex de ChatGPT, Codex es de ChatGPT y Cloud bueno, de Cloud Code, de Anthropic. Lo que te dan ahora es que podés o tenés la posibilidad de tener un uso diario de sesión que se renueva todos los días. Si no me equivoco, Codex y Cloud comparten tipo de 5 horas cuando terminas tu sesión. Y Cursor antes yo la ponía como top 1, pero nada, cuando se termina tu suscripción, la usás una semana y agostaste todo, no tenés más forma de poder usarlo y tenés que volver a gastar plata de vuelta. Eh, pero sí, para mí Cloud y Codex son como las mejorcitas a la hora de querer armar algo, algún tipo de plan y lo que sea. Ahí fuimos muchísimo más a fondo ahí quizás, más para el palo de programación con las preguntas de más. Ahora, puede dar preguntas un poco más básicas respecto a Sí, cómo estructurar los prompts. No sé si alguno tiene alguna duda, cuál es la práctica más habitual, si hay alguna regla mnemotécnica para que el ciudadano de a pie quiera promptear un poquito más fácil. no, básicamente yo antes usaba algo que, una famosa palabra llamada Roloco Depre, que es ¿Cómo? Roloco Depre. Eh, Bueno, a ver, escribíla ahí y explícala, dale. Yo eh, sabía esto, fue una pregunta guiada esto, dale, quiero que me cuentes.
que es básicamente cuando le escribís, bueno, le especificás el rol, como dijo Lu al principio, los logros, el contexto, Ajá. las decisiones que tiene que tomar y la precisión que tiene que tener. Está muy bueno eso porque lo mismo, es como cuando te dicen, no sé, comprá, no sé, 1 kilo de esto, y te dicen, no sé, comprá 1 kilo de milanesa. ¿Pero qué compro? ¿Bola de lomo o bola de nalga? ¿Cuál de las dos? Y necesitas un poquito de contexto. Eso es para algo básico, ejemplo. Pero a la hora de preguntar algo o pedirle algo a la IA, siempre está bueno especificar en el contexto que estás y demás. Creo que es lo más importante. Bueno, brillante, brillante, Tommy, gracias. Bueno, si ¿Alguna no hay... pregunta? No sé. Chicos, sin miedo. Claro, ahí sí, es más, si no se animan a prender cámara, no prendan, pueden hablarlo, y si no quieren, pueden escribir, que lo leemos, ¿sí? Eh, creo que los mataste con el Roloco de Pre. Es una buena palabra que... Es una buena palabra. Chicos, bueno, a ver, de mi parte, entonces vamos a ir redondeando acá. La verdad que primero gracias por el aguante y está hasta el final, o sea, de los que arrancaron al principio hasta ahora, la verdad está bueno sentir un poco ese apoyo, ¿sí? Y bueno, invitarlos a que los que no están en el hub que se sumen, los que no están en el grupo de enlace que se sumen también. Si tienen amigos o gente conocida que creen que puede llegar a interesarle o servirle algo de lo que estamos mostrando, trabajando, pásenle el link porque ahí se pueden sumar y nos estamos viendo en una próxima edición, ¿sí? Recuerden que ahí tenemos está el link con la encuesta. Para nosotros es súper útil, primero, si la responden, porque se hace muy, muy rápido y nos da feedback para poder saber qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué cosas podemos hacer, digamos, nuevas, ¿sí? Así que gracias a todos y en nombre del Ceci y de todo el equipo, agradecerles este espacio, ¿sí? Sí, Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, buenísimo. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao, gracias.